Los 7 milagros más desconocidos de Jesús. ¿Sabías que Jesús realizó milagros tan extraordinarios que la mayoría de cristianos nunca han escuchado hablar de ellos? Hoy descubriremos los 7 milagros más desconocidos del Maestro de Nazaret, y te garantizo que el número 1 te dejará completamente asombrado. Todos conocemos los grandes milagros, la multiplicación de los panes y peces, caminar sobre el agua, la resurrección de Lázaro, pero en los evangelios se esconden relatos extraordinarios que han pasado desapercibidos durante siglos. ¿Estás listo para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre los milagros de Cristo? Entonces, acompáñame en este recorrido del más conocido al más misterioso de estos prodigios olvidados. Milagro 7, la higuera estéril. Comenzamos nuestro conteo descendente con un milagro que muchos conocen superficialmente, pero pocos comprenden en su verdadera dimensión: la maldición de la higuera estéril. Era una mañana como cualquier otra cuando Jesús y sus discípulos caminaban de Betania hacia Jerusalén. El maestro tenía hambre, algo tan humano, tan normal, que nos recuerda que él también experimentaba nuestras necesidades básicas. A lo lejos divisó una higuera frondosa, verde, aparentemente llena de vida. Sus hojas prometían fruto abundante. ¿Pero qué encontró cuando se acercó? Absolutamente nada, solo hojas, una fachada de productividad sin sustancia alguna. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, el mismo que predicaba amor y compasión, maldijo a un simple árbol? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, declaró con una autoridad que hizo temblar la creación misma. Y al día siguiente, cuando pasaron por el mismo lugar, Pedro exclamó asombrado: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces». Pero aquí está el verdadero milagro. No fue solo la muerte instantánea de un árbol, fue una lección viviente sobre la hipocresía religiosa. Esa higuera representaba a aquellos que aparentan ser espirituales por fuera, pero carecen del fruto del verdadero amor por dentro. ¿Cuántas veces en tu vida has sido como esa higuera? Aparentando estar bien espiritualmente, pero vacío por dentro. El poder de Jesús no solo se manifestó en la destrucción, sino en la enseñanza. Cada hoja marchita era un recordatorio. Dios ve más allá de las apariencias. Él busca fruto genuino, transformación real, no solo rituales vacíos. Este milagro nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de fruto está produciendo tu vida? ¿O eres solo hojas verdes sin sustancia? La higuera estéril nos enseña que los milagros de Jesús no eran solo displays de poder, sino revelaciones profundas sobre el corazón humano y el corazón de Dios. Milagro 6. La moneda en la boca del pez. Nuestro sexto milagro nos transporta a las orillas del mar de Galilea, donde Pedro enfrentaba un dilema que muchos de nosotros conocemos demasiado bien: ¿cómo pagar los impuestos? Los cobradores del impuesto del templo se habían acercado a Pedro con una pregunta cargada de malicia. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Era una trampa perfecta. Si Jesús pagaba, reconocía la autoridad del templo corrupto. Si no pagaba, sería acusado de despreciar la ley de Moisés. Pero ¿cómo respondió el maestro? Con una pregunta que reveló la hipocresía de sus acusadores. ¿De quién cobran los reyes de la tierra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Luego los hijos están exentos, declaró Jesús. ¡Qué revelación! Como hijo de Dios, él no debía impuestos a la casa de su padre. Pero entonces añadió algo que cambiaría todo. Sin embargo, para no ofenderlos, ¿te das cuenta de la humildad extraordinaria en esas palabras? El creador del universo eligió someterse a un sistema humano corrupto para no causar tropiezo. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca, y hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Imagina la escena. Pedro, el pescador experimentado, lanzando su anzuelo con una fe que desafiaba toda lógica. ¿Cuántos peces había capturado en su vida? Miles. ¿Pero alguno con una moneda en la boca? Jamás. Sin embargo, cuando abrió la boca de ese primer pez, allí estaba. Un estáter brillante. La cantidad exacta necesaria para pagar el impuesto de 2 personas. ¿Cómo llegó esa moneda allí? ¿Había caído de un barco? ¿La había perdido algún viajero? ¿O la creó Dios instantáneamente en el estómago del pez? El Evangelio no lo explica, y quizás sea mejor así. Algunos misterios de Dios están diseñados para expandir nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. Este milagro revela 3 verdades poderosas. Primera, Dios provee de maneras imposibles. Segunda, Jesús se sometió voluntariamente a autoridades humanas por amor. Tercera,
Ninguna necesidad es demasiado mundana para la atención del Creador. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación imposible, preguntándote cómo Dios podría proveer? La moneda en la boca del pez es tu recordatorio. Él tiene recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Milagro 5. La sanidad del hijo del funcionario real. Nuestro quinto milagro nos lleva a una historia de fe desesperada y amor paternal que trasciende todas las barreras sociales y religiosas. Un funcionario real en Capernaum enfrentaba la pesadilla de todo padre. Su hijo estaba muriendo. No cualquier enfermedad común, sino una fiebre que consumía la vida del niño hora tras hora. Los médicos habían declarado el caso perdido. Las medicinas habían fallado. Solo quedaba una esperanza. Un rabino itinerante llamado Jesús, que estaba a 32 kilómetros de distancia en Caná. ¿Puedes imaginar la desesperación de este padre? Era un hombre de posición, acostumbrado a que las cosas se resolvieran con su autoridad y recursos, pero ante la muerte de su hijo, toda su influencia era inútil. Así que hizo lo que ningún funcionario real haría normalmente. Abandonó su dignidad, dejó su posición y emprendió un viaje angustiante a través del terreno montañoso de Galilea. Cuando finalmente encontró a Jesús, sus primeras palabras fueron un grito desesperado. «Señor, desciende antes que mi hijo muera». ¿Notas la urgencia? Antes que mi hijo muera. Este padre creía que Jesús tenía poder para sanar, pero solo si llegaba físicamente hasta donde estaba el niño. La respuesta de Jesús debe haber sido desconcertante. «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». ¿Era una reprensión? ¿Una prueba? El funcionario no se detuvo a analizar. Su amor paternal superó cualquier ofensa. «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Entonces Jesús pronunció palabras que cambiarían todo. «Ve, tu hijo vive». ¡Qué momento tan extraordinario! Ningún toque, ninguna oración dramática, ningún ritual elaborado. Solo 4 palabras que atravesaron 32 kilómetros de distancia y tocaron el cuerpo moribundo de un niño. Pero aquí está la verdadera prueba de fe. ¿Qué hizo el funcionario? El texto dice algo asombroso. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Se fue. No exigió pruebas. No pidió garantías. No insistió en que Jesús lo acompañara. Simplemente creyó y emprendió el largo camino de regreso a casa. Imagina ese viaje. Cada paso era un acto de fe. Cada hora que pasaba era una oportunidad para dudar. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si había malentendido las palabras de Jesús? Pero al día siguiente, cuando aún estaba en camino, sus criados vinieron corriendo hacia él con noticias que harían que su corazón saltara de gozo. «Tu hijo vive». ¿A qué hora comenzó a mejorar?, preguntó ansioso. Ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. Era exactamente la misma hora en que Jesús había pronunciado: «Tu hijo vive». Este milagro nos enseña que el poder de Jesús no está limitado por la distancia física. Su palabra puede atravesar continentes y océanos. Su amor puede tocar a nuestros seres queridos aunque estén al otro lado del mundo. ¿Tienes algún ser querido por quien has estado orando, aunque esté lejos? La sanidad del hijo del funcionario real es tu recordatorio. La distancia no es obstáculo para el poder de Dios. Milagro 4. La mujer encorvada. Nuestro cuarto milagro nos transporta a un sábado cualquiera en una sinagoga de Judea, donde una mujer llevaba 18 años viviendo una pesadilla que desafía nuestra comprensión moderna. Imagina por un momento no poder enderezar tu espalda durante 18 años, no 18 días, no 18 semanas, sino 18 años completos. Esta mujer vivía en un mundo donde solo podía ver el suelo, donde cada paso era una lucha, donde la dignidad humana había sido robada por una enfermedad cruel. Lucas, el médico evangelista, nos da detalles precisos. Tenía espíritu de enfermedad. No era simplemente una condición física, sino una opresión espiritual que se manifestaba en su cuerpo. Durante casi 2 décadas había sido cautiva de una fuerza diabólica que la mantenía doblada, quebrada, incapaz de alzar la mirada hacia el cielo. ¿Puedes imaginar su rutina diaria? Levantarse cada mañana con la esperanza de que quizás hoy sería diferente, solo para descubrir que la pesadilla continuaba. Caminar por las calles mientras la gente la miraba con lástima, o peor aún, con disgusto, creyendo que su condición era resultado de algún pecado secreto. Y en esa sinagoga, como tantos otros sábados, ella estaba allí.
no en primera fila donde se sentaban los hombres importantes, sino en la sección de las mujeres, probablemente en algún rincón, tratando de pasar desapercibida. Pero ¿sabes qué? Jesús la vio. En medio de toda la multitud, sus ojos compasivos encontraron a esta mujer olvidada por la sociedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Puedes imaginar el shock de esas palabras? Después de 18 años de cautiverio, alguien le hablaba de libertad. No le pidió fe extraordinaria. No le exigió que hiciera algo imposible. Simplemente declaró su libertad. Pero Jesús no se detuvo ahí. Le impuso las manos. ¡Qué momento tan sagrado! Las manos del Creador del universo tocando la columna vertebral destrozada de una mujer marginada. En ese toque había siglos de compasión divina, océanos de amor infinito, la ternura del corazón de Dios hacia sus hijos quebrantados. Y ella se enderezó luego, no gradualmente, no después de fisioterapia, no tras semanas de recuperación. Inmediatamente se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. ¿Puedes visualizar ese momento? Una mujer que durante 18 años solo había visto piedras del camino y sandalias polvorientas, de repente podía ver el techo de la sinagoga, las vigas de madera, y por primera vez en casi 2 décadas podía mirar directamente a los ojos de las personas. Pero aquí viene la parte que revela el corazón religioso corrupto. El principal de la sinagoga se indignó, no por compasión hacia la mujer, sino porque Jesús había violado el sábado al realizar una sanidad. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Puedes creer la frialdad de esas palabras? Una mujer había sido liberada de 18 años de tormento, y él se quejaba del calendario. La respuesta de Jesús fue devastadora. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¡Qué comparación tan poderosa! Ellos cuidaban mejor a sus animales que a esta preciosa hija de Abraham. Este milagro nos confronta con preguntas profundas. ¿Cuántas veces priorizamos las reglas religiosas sobre la compasión humana? ¿Cuántas mujeres encorvadas pasan desapercibidas en nuestras iglesias porque estamos demasiado ocupados con nuestros rituales? La mujer encorvada nos recuerda que Jesús ve a los olvidados, toca a los intocables y libera a los cautivos, especialmente en los lugares donde menos se espera. Milagro 3. La sanidad del hidrópico. Llegamos a nuestro tercer milagro, una historia que nos revela la naturaleza radical del amor de Cristo y su disposición a confrontar la hipocresía religiosa en el momento más incómodo posible. Era día de reposo y Jesús había sido invitado a comer en casa de un principal de los fariseos. No era una invitación inocente. Estos líderes religiosos lo estaban acechando, esperando cualquier oportunidad para acusarlo de violar la ley del sábado. La atmósfera debía estar cargada de tensión. Imagina la escena. Una casa elegante, comida abundante, conversación forzada y miradas vigilantes que seguían cada movimiento del maestro de Nazaret. Pero entonces apareció un hombre con hidropesía. Esta enfermedad, conocida hoy como edema, causaba que los tejidos se llenaran de líquido, hinchando el cuerpo de manera grotesca y dolorosa. Era una condición que no solo causaba sufrimiento físico, sino también aislamiento social extremo. ¿Cómo llegó este hombre allí? ¿Había sido llevado deliberadamente por los fariseos como una trampa? ¿O había llegado por su propia desesperación, sabiendo que Jesús estaría presente? El Evangelio no lo especifica, pero lo que sí sabemos es que su presencia creó el momento perfecto para una confrontación divina. Jesús, conociendo perfectamente las intenciones maliciosas de sus anfitriones, tomó la iniciativa. No esperó a que le preguntaran, no buscó un momento más conveniente. En medio de la tensión de esa casa farisaica, dirigió su mirada directamente a los expertos en la ley y a los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? ¡Qué pregunta tan directa! Los puso en una posición imposible. Si decían que sí, estarían contradiciendo sus propias tradiciones rígidas. Si decían que no, estarían admitiendo públicamente que creían que era mejor dejar sufrir a un ser humano que violar el sábado. El silencio debe haber sido ensordecedor. Lucas registra, mas ellos callaron. En ese silencio culpable, Jesús actuó. Y tomándole, le sanó y le despidió. ¡Qué acción tan deliberada! No solo sanó al hombre, sino que le despidió. Una frase que indica cuidado personal, asegurándose de que el hombre se fuera en paz, completamente restaurado.
Pero Jesús no había terminado. Dirigiéndose directamente a sus críticos silenciosos, les hizo una pregunta que expuso su hipocresía. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¡Qué ilustración tan perfecta! Estos hombres que se escandalizaban por sanar a un ser humano en sábado, no dudarían ni un segundo en rescatar a un animal que hubiera caído en un pozo. Lucas registra el resultado. Y no le podían replicar a estas cosas. Habían sido completamente silenciados, no por la fuerza, sino por la lógica implacable del amor. Este milagro revela varias verdades poderosas. Primero, que Jesús nunca evitó la confrontación cuando se trataba de defender a los vulnerables. Segundo, que la compasión genuina no puede ser limitada por calendarios o conveniencias religiosas. Tercero, que los sistemas religiosos que priorizan reglas sobre personas han perdido el corazón de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida has estado tan enfocado en seguir las reglas que has perdido de vista a las personas que sufren? El hidrópico nos recuerda que el amor verdadero actúa, incluso cuando es incómodo, incluso cuando desafía las expectativas sociales. La sanidad de este hombre no fue solo la eliminación del líquido de sus tejidos, fue una declaración profética de que el reino de Dios opera bajo principios radicalmente diferentes a los sistemas religiosos humanos. Milagro 2. Los dos ciegos que siguieron a Jesús. El sol comenzaba a declinar sobre las calles polvorientas de Capernaum cuando dos figuras se movían lentamente entre la multitud. Sus ojos, velados por la oscuridad perpetua, no podían ver el rostro del hombre que caminaba adelante, pero sus corazones ardían con una esperanza que llevaban años guardando en silencio. Ambos habían perdido la vista en diferentes momentos de sus vidas, pero el destino los había unido en las esquinas de la ciudad, donde mendigaban el sustento diario. Habían escuchado los rumores que corrían como fuego entre la gente. Un rabí de Nazaret sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. ¿Será verdad, amigo mío?, susurraba mientras seguían el sonido de las sandalias sobre las piedras. No lo sé, hermano, pero algo en mi pecho me dice que debemos intentarlo, respondía su compañero tanteando el camino con su bastón. Cuando llegaron las noticias de que Jesús estaba en la ciudad, ambos hombres sintieron una fuerza inexplicable que los impulsó a buscarlo. No sabían exactamente dónde estaba, pero siguieron las voces de la multitud, los murmullos de asombro, el eco de las enseñanzas que flotaban en el aire. Por horas caminaron, tropezando a veces, ayudándose mutuamente cuando uno flaqueaba. Sus pies descalzos se llenaron de polvo y pequeñas heridas, pero su determinación era inquebrantable. La fe, esa luz invisible que brillaba en sus corazones ciegos, los guiaba más certeramente que cualquier vista física. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, gritaron al unísono cuando sintieron que estaban cerca del grupo. Sus voces rompieron el aire vespertino con la desesperación de años de oscuridad. Algunos de los que seguían al maestro los reprendieron, les pidieron silencio, pero ellos gritaron aún más fuerte. No habían llegado tan lejos para quedarse callados ahora. El mundo se detuvo cuando escucharon una voz serena y poderosa que preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos sintieron que sus corazones se detenían por un instante. Era él, era realmente él. Señor, dijeron con voces quebradas por la emoción, que se abran nuestros ojos. En ese momento de silencio eterno, sintieron una presencia que se acercaba. Unas manos cálidas y suaves tocaron sus rostros. No había magia visible, no había palabras complicadas, solo un amor infinito que fluía a través de esos dedos que acariciaron sus párpados cerrados. Por vuestra fe, sea hecho. La luz llegó como una explosión silenciosa. Primero fueron formas borrosas, luego colores que nunca habían imaginado. Después, los contornos nítidos de un mundo que habían tocado pero nunca visto. Y allí, frente a ellos, estaba el rostro más hermoso y compasivo que jamás pudieran concebir. Ellos lloraron de alegría, de gratitud, de asombro. Se miraron el uno al otro por primera vez y se abrazaron, viendo sus propias lágrimas reflejadas en los ojos del hermano de camino. Jesús sonrió y siguió su camino, pero ellos ya no pudieron separarse de él. Lo siguieron, no ya como mendigos desesperados, sino como discípulos agradecidos que habían encontrado no solo la vista, sino la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Sus voces se unieron entonces a las de otros que proclamaban las maravillas que habían presenciado, y sus ojos, ahora abiertos, se convirtieron en ventanas a través de las cuales otros pudieran ver la esperanza hecha realidad. Milagro 1. El sordomudo de Decápolis. Hemos llegado al milagro número 1.
el más desconocido y quizás el más extraordinario de todos los prodigios secretos de Jesús. Y aquí está la ironía. Este milagro tan desconocido involucra precisamente a alguien que no podía comunicar su propia historia. Es la historia del segundo sordomudo que Jesús sanó, registrada solo en Marcos 7, pero con detalles tan íntimos y únicos que revelan dimensiones del carácter de Cristo que no encontramos en ningún otro lugar de las Escrituras. Estamos de nuevo en Decápolis, esa región de 10 ciudades gentiles donde Jesús fue el extranjero, donde su mensaje era completamente ajeno a la cultura dominante. Y aquí, en esta tierra de extraños, ocurrió uno de los encuentros más tiernos entre el Creador y su creación quebrantada. Pero este caso era diferente. No era simplemente un hombre sordo, sino alguien con una condición que los médicos modernos llamarían disartria severa combinada con sordera profunda. Marcos usa una palabra griega que solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, mojilalón, describiendo a alguien cuyo habla estaba tan severamente impedida que era prácticamente incomprensible. Imagina el aislamiento doble de este hombre. No solo vivía en el silencio perpetuo de la sordera, sino que cuando intentaba comunicarse, sus palabras salían tan distorsionadas que la gente no podía entenderlo. Era como vivir encerrado en una prisión de cristal, viendo el mundo pero incapaz de participar plenamente en él. ¿Cuántas veces había intentado pedir ayuda y solo había recibido miradas de confusión? ¿Cuántas conversaciones había observado desde la distancia, deseando desesperadamente poder participar? ¿Cuántas noches había llorado en silencio, sintiendo el peso de su aislamiento? Cuando se lo trajeron a Jesús, el Evangelio registra algo que nos rompe el corazón de la manera más hermosa, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Esas personas que intercedieron por él entendían algo profundo, que a veces el amor más grande que podemos mostrar es llevar a otros ante Jesús, cuando ellos no pueden llegar por sí mismos. Pero entonces Jesús hizo algo que no había hecho en ningún otro milagro registrado, y tomándole aparte de la gente. ¿Por qué la privacidad? Porque Jesús entendía que este hombre había sido objeto de curiosidad pública, de miradas extrañas, de conversaciones susurradas durante toda su vida. Por una vez, quizás la primera vez en décadas, tendría un momento de dignidad total, sin espectadores, sin multitudes, solo él y el Hijo de Dios. Lo que siguió fue el procedimiento de sanidad más detallado y físicamente íntimo registrado en todas las Escrituras. Primero, metió los dedos en las orejas de él. Los dedos del Creador del universo, explorando gentilmente los canales auditivos que habían estado cerrados al sonido durante años. Era Dios mismo haciendo una evaluación médica, tocando la fuente exacta del problema con ternura infinita. Segundo, y escupiendo, tocó su lengua. En la cultura antigua, la saliva era considerada uno de los elementos más personales e íntimos que una persona podía compartir. Jesús no solo tocó la lengua impedida de este hombre, sino que lo hizo con su propia saliva, compartiendo literalmente parte de su ser físico en el proceso de sanidad. Tercero, y levantando los ojos al cielo, gimió. Aquí está uno de los momentos más conmovedores de todos los evangelios. El Hijo de Dios, en comunión perfecta con el Padre, gimió. No era frustración o dolor físico, era la compasión más profunda del corazón divino expresándose en un suspiro que contenía todo el amor de la eternidad por este Hijo quebrantado. ¿Qué había en ese gemido? El dolor de Dios por lo que el pecado había hecho a su creación. La compasión infinita por años de sufrimiento silencioso. La anticipación gozosa de lo que estaba a punto de suceder. Y luego vino la palabra que cambió todo. Efatá. Marcos preservó esta palabra aramea en el texto original porque tenía un poder que no podía perderse en la traducción. Efatá. Sea abierto. No solo los oídos, sino todo el mundo de este hombre estaba a punto de abrirse. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Al momento. Décadas de silencio terminaron en un instante. Años de comunicación impedida se resolvieron en un segundo. Y hablaba bien. No gradualmente, no con dificultad, perfectamente, claramente, como si nunca hubiera tenido impedimento alguno. ¿Puedes imaginar ese primer momento de sonido? Tal vez lo primero que escuchó fue el sonido de su propia voz, clara y fuerte por primera vez en su vida. Quizás el murmullo del viento que siempre había visto pero nunca oído. El canto de los pájaros. Los sonidos cotidianos que el resto de nosotros damos por sentado. Y luego vino la reacción que hace este milagro verdaderamente único. Y les mandó que no lo dijesen a nadie.
Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Por qué Jesús quería mantener este milagro específico en secreto? Porque entendía algo que nosotros a menudo pasamos por alto, que los milagros más poderosos no siempre necesitan los escenarios más grandes. A veces, la transformación más profunda ocurre en la privacidad, en la intimidad, en esos momentos sagrados entre el alma y su Creador. Pero la alegría era demasiado grande para contener. Imagínate, un hombre que nunca había podido compartir una conversación normal, de repente tenía tanto que decir, tantas emociones represadas durante años que finalmente podían expresarse con claridad, y en gran manera se maravillaban diciendo, «Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar». Esta declaración es profética. Sin saberlo, estas personas estaban citando Isaías 35:5-6, donde el profeta había declarado que cuando viniera el Mesías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Este hombre se había convertido en el cumplimiento viviente de una profecía mesiánica de 700 años de antigüedad. Pero aquí está lo que hace este milagro el más extraordinario de todos. Representa la obra completa de Jesús en nuestras vidas espirituales. Todos venimos a Cristo como este hombre, sordos a la voz de Dios, incapaces de expresar adecuadamente nuestro amor y gratitud hacia Él. Y Jesús hace con nosotros exactamente lo que hizo con este hombre. Nos aparta de las multitudes para un encuentro íntimo. Toca personalmente las áreas de nuestra vida que están cerradas a su voz. Gime con compasión por nuestro sufrimiento y aislamiento. Pronuncia su palabra de poder. Ábrete, y al momento podemos escuchar su voz y hablar su alabanza. Este milagro es desconocido porque la mayoría de las personas buscan los milagros espectaculares, los dramáticos, los que impresionan a las multitudes. Pero los milagros más profundos de Jesús ocurren en la privacidad de nuestros corazones, en esos momentos íntimos donde Él toca exactamente lo que necesita ser sanado. ¿Has experimentado tu propio Éfata? ¿Ha habido un momento en tu vida donde los oídos de tu corazón se abrieron para escuchar la voz de Dios? ¿Donde tu lengua fue liberada para proclamar su amor? El sordomudo de Decápolis nos recuerda que no importa cuán aislados nos sintamos, cuán impedida esté nuestra comunicación con Dios, cuán sordos creamos estar a su voz, Jesús puede abrir, liberar y restaurar completamente. Su toque es íntimo, su compasión es real, y su poder transformador está disponible para cada uno de nosotros. Hemos recorrido juntos estos 7 milagros extraordinarios, desde la higuera estéril que nos desafía a examinar el fruto de nuestras vidas, hasta el sordomudo que nos muestra el poder íntimo y transformador del toque de Jesús. Cada uno de estos milagros, desconocidos, revela facetas del carácter de Cristo que no encontramos en las historias más famosas. Nos muestran a un Jesús que se preocupa por los detalles más íntimos de nuestras vidas, que no evita la confrontación cuando se trata de defender a los vulnerables, y que tiene recursos infinitos para nuestras necesidades más imposibles. ¿Cuál de estos milagros tocó más profundamente tu corazón? ¿En cuál de estas historias viste reflejada tu propia necesidad de un toque divino? Si este contenido ha bendecido tu vida, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Y en los comentarios, déjame saber, ¿qué otra historia bíblica te gustaría que exploráramos juntos? ¿Qué otros misterios de las Escrituras despiertan tu curiosidad? Recuerda, en un mundo lleno de ruido y distracciones, a veces, los milagros más poderosos de Dios ocurren en el silencio, en la privacidad, en esos momentos íntimos, donde su amor toca exactamente lo que necesita ser sanado en nuestros corazones. Que el Dios de estos milagros extraordinarios toque tu vida de maneras que solo Él puede hacerlo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca sabes cuándo podrías necesitar tu propio Éfata. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente.